Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno contra Uno. Sigue con el golpe, pase para Ricky Sánchez. Le queda 8. El juego igualado a 79. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Corta! ¡Entre dos! Sigue Lamont, va para adentro. ¡Para! ¡Leva! ¡Tremenda la volcada! ¡Vale! ¡El contra! ¡Vale! La que está mirando tú, la del vertidico tú, la de activa actitud. Yo sé que te gusta el rumbo. Yo sé que te gusta el rumbo. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Cancha Latina. Hoy es viernes, hoy es tiempo de baloncesto latinoamericano aquí en unocontrauno.web.com. Llega la casa del baloncesto latinoamericano con 2 horas de programa, baloncesto, análisis, entrevistas, actualidad y todas esas cosas que venimos trayendo desde la última, con hoy 65 programas ya, aquí en esta plataforma 24/7 de baloncesto que nos acogió hace ya casi año y medio, y venimos con un buen programa. Yo siempre digo lo mismo, pero es que a mí me gustan los programas con los que venimos, menos interesantes. Vamos a pasar por Colombia, por el baloncesto cubano, vamos a pasar por Basketball Champions League, vamos a hablar de la Liga del Salvador, vamos a hablar de la actualidad de Argentina, de Brasil, la Liga de Chihuahua, FIBA Copa y luego Venezuela, y luego en segunda hora tenemos invitado especial. Qué ganas tenía de tenerlo en el programa. A ver si todo sale bien y las comunicaciones nos dejan. Estaremos con Jean-Michel Martínez, que fuera capitán de la selección dominicana. Está actualmente en Venezuela, quiere volver a la actividad y lo hemos visto en varios torneos. Lo vimos en el reciente torneo premio que estuvimos hablando con Raúl Cedeño, lo hemos visto en algún lugar más, y con muchas ganas de verlo en acción. Con 40 años todavía lo hemos visto, se mantiene en forma, y quién sabe si podría formar parte de la próxima edición, o bueno, de la primera edición de la Superliga Profesional de Baloncesto, esa fusión que esperamos entre Superliga y LPB, de la que luego también hablaremos un poquito con Raúl Cedeño, aunque nos centraremos con él en la entrevista con Jean-Michel, pero también un update reciente. Se hablaba de fecha de 27 de mayo. Bueno, estaremos atentos a ver qué puede suceder, y bueno, de momento con lo que sí vamos es con la actualidad de Colombia, no por ninguna razón en concreto, sino nada más que porque dieron fecha de inicio oficialmente, aunque aquí en Cancha Latina ya Víctor García nos había hablado de esa fecha, de ese 21 de abril, que se iba a ir de nuevo en burbuja a la torneo de apertura de la DPB. Se repite, bueno, vuelve a Cali, más que repite en Cali, y a ver qué nos puede contar. Y por ahí lo veo conectado y lo saludo. Muy buenas tardes, Víctor García, bienvenido a tu casa, Cancha Latina. Hola, Dani. Un gusto estar de nuevo con Cancha Latina. Pues lo habías comentado tú ya hace 2 o 3 semanas, la última vez que estuviste con nosotros, y se confirma esa fecha del 21 de abril. Es correcto, ya oficialmente la división ha divulgado que la fecha de inicio del torneo del primer semestre de este año va a ser el 21 de abril. Recientemente, es decir, esta misma mañana, en un programa de el comisionado anunció que para esta edición se van a permitir 4 foráneos, 3 simultáneamente en la cancha y 1 en el banquillo. Esa es, digamos, la novedad reglamentaria con la que vamos a salir para esta próxima campeonato, que por cierto se va a jugar en concentración, no es burbuja, y se va a jugar en la ciudad de Cali, y seguramente se va a jugar con 11 equipos, con la inmensa posibilidad de que los sabios de Manizales reciban una dispensa y no estén presentes en el primer semestre. Y sí, al final yo creo que la no novedad es que yo tengo muchas ganas de empezar a volver a ver los equipos jugar de local, de visitante, y yo esperaba que para esta temporada quizá volviera también en el caso de la DPB Colombia, pero no, bueno, de momento vuelve a Cali, y una sede que ya funcionó sin los problemas que hubo en la última en San Andrés, por los problemas que ya comentamos de la humedad y el tabloncillo y todo lo que generó. Al menos Cali, una sede que sabemos que funciona, y queda por ver, a ver cómo llegan los equipos y
No sé, yo creo que un torneo de apertura que quizá llega un poquito tarde en calendario, pero bueno, importante que por lo menos se ponga en acción ya. Sí, llega tarde, siempre estamos tarde, sobre todo en comparación al torneo de competencias oficiales de FIBA. Llega tarde y además va a ser corto, va a ser de nuevo un torneo de mes y medio, ¿no? Sí, nuevamente Cali recibe el torneo de la División Profesional de Baloncesto. Para esta edición se había postulado también la ciudad de Bucaramanga, pero finalmente la división, después de hacer una ponderación del ofrecimiento económico de Bucaramanga y de lo que recibía en Cali, decidió que Cali era el mejor escenario para ellos, de tal manera que se va para allá. Mira que he tenido la oportunidad de hablar con personas de diferentes clubes y la mayoría de las personas con las que he intercambiado opiniones me han manifestado que para ellos ya es tiempo de volver al formato ida y vuelta. Este formato al final del día, que fue perfecto en un momento dado, creo que ahora tiene el efecto contrario, es contraproducente al desarrollo del baloncesto. El formato burbuja o el formato concentración, que es digamos una manera más adecuada de nombrarlo en este momento, favorece a los equipos que no tienen gestión, es decir, es la mejor manera de hacer un torneo low cost, sí, no un torneo de buen nivel. Sin viaje. Me parece que, correcto, sin viajes. Me parece que en ese orden de ideas la división tiene que dar un paso adelante para que por lo menos el del segundo semestre sí sea de ida y vuelta. Algo que puede ser una novedad para este torneo, y entiendo que ya se está gestionando la aprobación con el gobierno local, es que haya público. Ya sería un paso adelante y sería un ingreso importante para los equipos. Esperemos a ver en qué termina todo esto. Lo oficial es que el 21 de abril es la fecha, que va a ser en la ciudad de Cali, y casi oficial que van a ser 11 equipos. No sé, de todos aquellos equipos, claro, llegó en un momento diferente y se habló de hasta 4 equipos que iban a integrar la liga, y eso como que en la situación actual queda un poco en el olvido o en veremos. Bueno, sí, se habló, de hecho, se adelantaron gestiones para vincular unos nuevos socios a la división profesional. Se habló del Club Llaneros, en su momento estuvo el Club de Tayrona, si no me equivoco, en la ciudad de Santa Marta. Sí. Siempre el inconveniente de última hora es el pago de la ficha, además pues de otros requisitos logísticos, de escenarios y demás. Así que la realidad es que hoy son 12, seguramente jugarán 11. Creo, te lo he manifestado varias veces, que 12 es un número muy grande para lo que tenemos en cuanto a jugadores para poder armar un torneo competitivo. Entiendo que la organización de los Llaneros está allí gestionando, es cuestión de poder retomar los recursos. Muy posiblemente el hecho de que se pueda volver al formato normal de ida y vuelta les dé la oportunidad de hacerse parte del torneo, ¿no? Porque ya la taquilla es un ingreso importante para cualquier equipo con miras a sostener una nómina profesional. Sí, digamos que lo que te quita el gasto en viajes te lo da los ingresos por taquilla, que siempre son importantes, y yo creo, y de mi parte, viendo esos datos que comentas del torneo, lo de los 4 refuerzos extranjeros me parece demasiado. Aunque sean 3 en cancha y 1 fuera, pero al final... Es lo que se vería manejando. Son demasiados, Dani, son demasiados. Pero entre más equipos tengamos, más necesario sea el foráneo. Esa es un poco la disyuntiva. Además que no todos los equipos pueden garantizar la venida de foráneos de buen nivel. Y para este torneo, por la fecha, va a ser difícil poder contar con jugadores de buen nivel, y menos para un torneo de mes y medio. Daniel, por otro lado, sabemos que el lunes o el domingo, hoy es 18, el lunes inicia en Venezuela el torneo suramericano sub-18 masculino. Sí. Retomando la actividad continental en las categorías menores. Después vendrá el torneo sub-18 femenino. La selección Colombia sub-18 está concentrada en la ciudad de Cali. Está dirigiéndola o está haciéndose cargo de ese equipo el profesor Tomás Díaz Pérez. La selección salió de un torneo selectivo, un campeonato nacional de la categoría que se realizó allí en Cali. Había inicialmente una lista de 16 jugadores. Hay un par de jugadores que no se han podido hacer parte del grupo por diferentes motivos. El mejor jugador del torneo, Daniel,
Sánchez, quien estuvo en los Estados Unidos, no se pudo quedar, así que va a ser una baja importante. Se espera que el joven Niebles, que está iniciando su carrera en el baloncesto de las categorías menores en España, se espera que pueda venir. Está Andrés Jaimes, que es un jugador que ya tiene experiencia suramericana con selecciones de buen biotipo, de buenas condiciones. Pero Colombia va a este torneo, como siempre, como de costumbre, dando ventajas. Los rivales de la selección son equipos que tienen mejor preparación. Para no ir muy lejos, nuestros vecinos de Venezuela han iniciado un proceso desde el año anterior que incluyó los juegos juveniles que se realizaron en la categoría, que ha incluido una preselección que está trabajando creo que desde finales de enero, el equipo argentino que debe estar conformado por jugadores de la Liga de Desarrollo. En fin, vamos de nuevo en inferioridad de condiciones a un torneo continental, ¿no? Hace días publicaba una opinión que puede ser poco popular, y es que los dineros estatales, el presupuesto del Estado en todo nivel, no solamente me refiero al presupuesto del Estado en su nivel central, sino en los niveles regionales, en los departamentos, en los municipios, podría encontrar un mejor multiplicador en el baloncesto de base que en el baloncesto profesional. Tendría mayor beneficio para el baloncesto si esos dineros van en mayor volumen al baloncesto formativo, al baloncesto de base y a las selecciones nacionales. Eso está claro, porque al final toda esta inversión, apenas, yo en lo que recuerdo desde que empezamos el programa, apenas hemos hablado de categorías menores de Colombia. Siempre hemos hablado de algún jugador que está en el exterior, del día a día de la liga, pero es verdad que apenas participación, y recuerdo muchas veces siempre que hablamos de Colombia hablamos del coach Guillermo Moreno, como yo lo he escuchado en repetidas ocasiones. De hecho, creo que fue en el podcast de Básquet al Día Colombia, donde lo mencionó, que no se estaba haciendo trabajo con categorías menores y se iba a ver un salto muy grande en los próximos años. Bueno, un paso hacia atrás, me habían dicho entonces. Hubo un bache también. Sí, hay un bache. Sí. Es cierto. Mira que yo sé que esta comparación es odiosa, es demasiado odiosa, pero ayer estaba viendo el juego de Euroliga entre el Asbel y el Real Madrid. Y el Asbel, de Tony Parker, le dio minutos valiosísimos en el Madoramen a Matthew Strasser y a Víctor Wembanyama, sub-19 y sub-18 respectivamente, en la Euroliga, ¿no? Nosotros estamos a años luz de eso, pero porque no tenemos la infraestructura que permita, o no tenemos una red de competencias que permita que los jugadores alcancen ese nivel de desarrollo de esa edad. Y segundo, porque a veces parece también que entre el entrenador local hay demasiada reticencia a darle la oportunidad al jugador joven. Sí, ya, al final el problema que hay en muchos de los países en Latinoamérica y de las ligas. Vemos, a lo mejor, el nivel es diferente, pero vemos mucho importado y mucho refuerzo en ligas de Centroamérica. Vemos, el caso que le puede quedar a Colombia más cerca quizás es el de Chile, con el que se ha enfrentado en varias ocasiones en selecciones, en las ventanas recientemente, y vemos como Chile si hace un trabajo mucho mayor, como después su liga, por temas económicos, la redujeron, hacen la Copa Chile sin refuerzo, y después hacen únicamente con 1 o 2 refuerzos, y lo van intercambiando, pero nunca con 4. Y por esa parte se nota, se va a notar en los próximos años. Al menos, Víctor, lo que sí de momento tenemos muy bien en el presente a los colombianos por el mundo con un nombre propio, Hansel Atencia. Hansel Atencia, que lo comentábamos tú y yo vía interna en estos días, tuvo una actuación bien importante en su tal vez tercera salida con el Oviedo. Sí. De hecho, lo intentamos invitar al programa, pero está viajando ahora mismo el equipo desde Oviedo a Granada para el partido del sábado, y le quedaba viajando. Pero bueno, si no, la semana que viene pronto lo tendremos. 22 puntos, 3 asistencias, 2 robos y 3 de 5 en triple en el partido intersemana ante Valladolid, y 13 puntos, 3 asistencias y 3 robos en el partido del pasado fin de semana ante Cáceres, siendo el más destacado en ambos partidos del Club Baloncesto Oviedo. Así es. Pero las mujeres también están saliendo.
tenemos de nuevo a Narlin Mosquera afuera, tenemos a Laura Garrido afuera, tenemos también a Mabel Martínez afuera. Es decir, se están afianzando los jugadores colombianos en el exterior, aún a pesar de que Romario Roque regresó de Suiza y de que Soren de Luque regresó de Argentina. Pero el mercado sigue abierto. Esperemos que podamos mantener la formación de jugadores que mantengan la continuidad en cuanto a colombianos jugando en ligas extranjeras. Sí. Perdón, por cierto, la selección Colombia Femenina Sub-18 y el torneo de la categoría va a ser en abril. Esa selección ya se está preparando en Medellín a las órdenes del profesor Luis Cuenca. Ahí sí, tú bien lo dices, un aplauso, porque ese equipo va con más tiempo de preparación. Esperamos que puedan traer de los Estados Unidos a María Paula García, jugadora que fue parte de la selección que quedó campeona sudamericana en Barranquilla en el año, ya se me olvidaron los años, en el año 2019. Yo creo que se vienen torneos importantes que deben de ser esa patada inicial, ese golpecito inicial para que empiecen a volver todas las categorías menores, pese a que hay países, por ejemplo, Argentina ha venido trabajando con diversas selecciones, Brasil, el caso comentaba bien de Venezuela, que vienen en un proceso volviendo con los campeonatos nacionales sub-18 por región, y de ahí han sacado esas selecciones sub-18. Un proceso un poquito más largo, que es necesario que poco a poco vaya volviendo los diferentes países para que no se vea ese bache de cara a las próximas selecciones, a las selecciones mayores, quiero decir, y eso, bueno, lo iremos viendo. Mientras tanto, esperamos por el regreso de Brian Angola, de André Ibargüen, nos congratulamos de Jaime Echenique, sin hacer grandes actuaciones, pero se va manteniendo en sus números, su doble, poniéndose en cancha con Capital City Go, haciendo buenos números. Yo creo que hay una de cal y una de arena, me parece a mí, y a mí yo siempre me intento quedar con lo positivo, y hay cositas que me gustan del presente de Colombia. De acuerdo, Dani, de acuerdo. Tenemos potencial, necesitamos una directiva que pueda realizarlo. Exacto, yo creo que ese es el principal problema. Y bueno, Víctor, estaremos atentos a ver cómo viene la evolución de los equipos, qué equipo se va confirmando, entrenadores, fichajes, jugadores, para una cuenta atrás, que son apenas 1 mes y 3 días, y lo estaremos contando cada viernes contigo aquí en el programa de Cancha Latina. Así es, Dani, así que saludos y seguimos en contacto. Un abrazo, Víctor. Y ahí hemos tenido testimonio de nuestro compañero en Colombia, una visión general de lo que está haciendo, de lo que se espera para este torneo. Como recordábamos, se oficializó esta semana 21 de abril y el Coliseo Evangelista Mora de Cali como sede del torneo y fecha de inicio. Y bueno, primer paso, siempre con Titanes de Barranquilla como campeón de las 5 últimas ediciones, ante Cimarrones y Tigrillo los 2 torneos del pasado año. En 2020 fue ante Team Cali, Fabriz del Valle, Warriors de San Andrés los últimos, y veremos qué equipo se rea más fuerte para ir a por a tumbar al equipo barranquillano, pero lo iremos contando en las próximas semanas. Y si os parece, nos vamos pues con la primera parte del Noticiero Latino, a hablar un poquito de actualidad, aunque no vamos a empezar por las ligas en activo, sino por varias cositas que han ido pasando durante esta semana. Digamos, yo creo que empezamos por la Basketball Champions League. Ya tenemos ese final a 8, octogonal final, cada uno final 8 en una competición sudamericana. Me suena un poco raro decirlo. Final a 8, octogonal final, como cada uno quiera llamarlo. 15 Cangrejeros contra Boca Juniors y Biguá por un lado del cuadro. Por el otro, Flamengo, Minas Tenis y Real Estelí Sao Paulo. Creo que se viene un duelo interesante después de una tercera ventana que se disputó entre el pasado fin de semana y el inicio de esta semana, con bastante partido intrascendente, porque el formato hacía que ya tuviéramos, creo que 6 de los equipos ya definidos. Solamente queda por definir si era si era Quinza o Nacional el equipo clasificado de ese grupo, y Real Estelí o Cangrejero o Edmonton Stinger
del equipo del grupo de equipos más al norte. Y fue Kings el que venció a Nacional 95-72 con Davon Tallon y Eric Anderson como figuras del equipo de la fusión. Y ahí decidieron esa plaza. Y del otro lado, quizá un poquito la sorpresa vino por Biguá, que le ganó el partido a Minas Tenis 73-62 y se quedó con el primer puesto de ese grupo. Un equipo con Donald Sin y con Víctor Rudy, un buen núcleo de jugadores nacionales. Cuidado con ese Biguá, que no dé ningún susto a Boca Juniors en cuarto o de clasificar a 15 o Cangrejeros podría dar un susto, porque sabemos que Sin y Rudy, aparte de que están haciendo un temporada, son jugadores con muchos puntos en la mano y que, como decimos, en un día tonto te pueden tumbar a cualquier equipo. De la otra parte, clasificaron finalmente, como vemos ahí, Cangrejero y Real Estelí. Y las cosas curiosas, Edmonton Sting ganó sus 2 juegos de esta ventana y se quedó fuera de estos cuartos de final. Un Edmonton Stinger que creo que donde perdió sus opciones fue en la segunda ventana, en la disputada anteriormente se disputó en la principio de la semana pasada, y ahí fue donde perdió sus opciones. Igual que Obras Basket también ganó sus 2 partidos, ya jugando en casa sin opciones de clasificación, y le ganó 80-73 a Mina y 96-67 a Biguá, quedando un panorama un poco curioso. Ahora hay que ver qué equipo de esos 8 clasificados, qué equipo llega a Cangrejero, porque Cangrejero, recordemos que este 9 de abril empieza el BCN y esta final a 8 en Río de Janeiro es de 6, 7 y 8. Bueno, perdón, 6, 7 de abril. Y queda la duda de saber, le leía a Luis Modesti en el día de ayer en su cuenta de Twitter que decía que lo más lógico es que vayan con el equipo que está preparando el BCN, donde no van a contar con las figuras como Ángel Rodríguez, como yo recuerdo Ángel Rodríguez de Bayamón, Benito Santiago y algún que otro jugador más, y en cambio puedan entrar jugadores como Gilberto Clavel, Scarla Visier, que es uno de los refuerzos que tienen para el torneo. Y quedarían solamente, hablando de memoria, Filiberto Rivera y Isaac Sosa, y había un tercero de este grupo que podría estar. Quiero ver ese Quinza con Rayshon Perry, con Eric Anderson, con todos los jugadores ya a punto, y un equipo que tiene que extender su dominio en Argentina, su liderato en Argentina a nivel continental, y para mí uno de los candidatos. Boca Juniors se venía hablando, viene un poquito de varias derrotas en Liga Nacional, pero se ha confirmado en la última hora la llegada de Gigi Ávila para ese puesto de 4 para sustituir a David Nedry, y me parece un fichaje interesante. Ya lo hemos visto en muy buen nivel con Fuerza Regia, fue el jugador que cambió al equipo regiomontano hace 2 temporadas en los playoffs y lo llevó al título, también formó parte del título del año pasado, y quiero ver cómo se adapta al equipo Xeneize, pero un fichaje muy interesante, y de lo que había en el mercado. Yo no lo tenía en órbita, me tenía un poco perdido de vista de su paso por G-League, pero me parece un jugador muy interesante. Flamengo, poco que decir, para mí el equipo de los más vistosos que hay. Real Estelí también es el borico nicaragüense el equipo. Sao Paulo para mí uno de los jugadores de la temporada como Bruno Caboclo. Vienen cosas interesantes a partir del 6-7 de abril en Río de Janeiro. Lo iremos contando un poco más adelante. Seguimos hablando un poquito más de cosas que han ido pasando esta semana. La locura de marzo, los latinos también haciéndose presentes en el March Madness de la NCAA, con mucha representación, siempre boricua y dominicano marcando la pauta y la mayoría, con 13 de jugadores con ascendencia de Puerto Rico, André Curvelo, George Condi y Julian Stouter, para mí los 3 más destacados, pero Alfonso Plamer, Trent Frazier, Sakai Seigler, Jace Febre, Tori San Antonio, Enrique Freeman, Mike Wynn, Matthew Lee y Daryl Banks, protagonista de una de las sorpresas de este inicio del torneo con la Universidad de St. Peter. Tumbaron el equipo con la posición 15 a uno como en la posición 2 como Kentucky, y Daryl Banks hizo 27 puntos, 4 rebotes y 5 de 8 en tiros para liderar a la Universidad de St. Peter, donde también está Matthew Lee, el hijo del mítico Batch Lee,
Y por ahí primera sorpresa y un latino de por medio en esta primera sorpresa del torneo. Nos vamos a los dominicanos con Lester Quiñones y Justin Minaya como los más destacados de los 9. Por ahí Rafael Castro, bueno, aunque Rafael Castro es de camiseta roja de Cher y no jugará, pero ha estado entrenando y haciendo la temporada con el equipo. Adrien Núñez, Isaías Rivera, Jordan Jerónimo, Rodney Miller Jr., el pívot de 7 pies, Chad Baker, Isaías Deisher. Para mí, Lester Quiñones y Justin Minaya los más interesantes. Recomiendo para el que quiera conocer un poco más de estos jugadores dominicanos el programa de este martes de Cancha Entera. Estuvo Maireni Andrickson, que se mueve como nadie entre el scouting y el análisis de jugadores de la NCAA, y pasaros por el canal de YouTube de Cancha Entera, buscar el programa de este martes que está por ahí cerca. No, nada más entrar se verá entre los últimos de esta semana. Muy recomendable cómo describe a todos estos jugadores. Y de momento la noticia positiva es Lester Quiñones con Memphis, que ya avanzó a la siguiente ronda. Victoria sobre Boise State con 8 puntos y 2 rebotes del dominicano. Así que otro que también pasa a la siguiente fase. ¿Qué más tenemos? Tenemos 4 participantes más. Jaime Hackett, que ya lo vimos a gran nivel en el pasado torneo, llegando a cotas finales con UCLA, y partidazo. No hay mucha. Sobre Akron, en 15 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 2 robos para el jugador mexicano, un jugador de mucho futuro, y otro que también es de mucho futuro para la selección uruguaya. Lo tenemos por ahí en la foto y en el compacto de falta técnica. Suscríbete, como dicen los compañeros. Y otro partidazo del uruguayo, que a mí me parece un jugador que puede cambiar el baloncesto uruguayo próximamente, así que también haciéndolo muy bien, yo creo que con Tennessee, 18 puntos, 7 asistencias, 4 robos y 6 de 8 en triple. Victoria de Tennessee sobre el Humboldt, ahí estamos viendo algunas de las jugadas. ¿Y qué más representante latino nos queda? Nos queda Luis Hurtado, que no pudo continuar con la Universidad de Bryant. Era la primera vez que la Universidad de Bryant se clasificaba a esta distancia, y cayeron ante Wright con 13 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 3 robos del prometedor jugador venezolano. Y me queda dos de los latinos, Francisco Cáfaro y Francisco Farabello, los dos argentinos, que verán acción próximamente. Yo tengo también muchas ganas de verlo, y se viene una bonita locura de marzo, que yo, por ejemplo, yo no sigo la NCAA durante el año, voy viendo alguna actuación destacada, siguiendo algunos de los jugadores latinos, sobre todo los boricuas, que son los que suelen hacer más ruido, por llamarlo de alguna manera. Y esta parte, este Marmania siempre gusta por la sorpresa, por lo atractivo del torneo, por todo lo que rodea, y siempre da un gusto ver esta fase final y todo lo que genera. Todo lo que genera me sigue para hablar del otro de los puntos de información y puntos de protagonismo de esta semana, la gran noche de Karl Towns, 60 puntos y 17 rebotes. Y se quedó el buen hombre tan tranquilo. Fue su tope personal, tope de la franquicia, y era el tope de la temporada, hasta lo que hizo Kyrie Irving la noche siguiente, que también igualó esos 60 puntos. Mejor anotación de un pívot desde el año 2000. Quinto jugador en conseguir más de 60 puntos en 15 rebotes en los últimos 50 años. 32 puntos en el tercer cuarto. Aunque yo no seré el que le quite el mérito a un jugador latinoamericano, pero eran los dos defensores que tuvo, Zach Collins y Poel, Jakob Poel, un poco blandito. Aún así, la manera de enchufar de Karl Towns ese día fue espectacular. Y luego, como quizás se entendió un poco, lo escribió en su cuenta sus cuentas de redes sociales, y que ese mismo día se cumplían 2 años desde que su padre y su madre ingresaron en el hospital con COVID. Su madre falleció semanas después. Y explicó que se notaba con una energía especial, y qué bonita forma de dedicarle esta buena actuación a su familia. Yo creo que son 60 puntos y 17 rebotes que quedarán para ahí en un hito más de esta temporada, porque lo vemos ahí tirando triples, como fue campeón del concurso de triples, y a ver hasta dónde puede llegar Minnesota este año de la mano de Karl Anthony Towns. ¿Y qué más tenemos? Vamos a seguir hablando de algún que otro latino más.
Me encanta el apodo que le han puesto los relatores aquí en España. Nico Dinamítola. El bagaje del base argentino está siendo espectacular en esta temporada, pero quizá en febrero y marzo se lleva el tope. Este partido ante Baskonia es un buen ejemplo, donde empieza Nico a enchufar triple desde el primer cuarto y se va con 4 o 5 triples en el primer cuarto y ya le ha pasado en más partidos. Tenemos varias actuaciones ya destacadas solamente estas 4 son de febrero y lo que va de marzo. El tope en este 24 puntos y 8 de 11 en triple en el triunfo ante Baskonia, 20 puntos y 7 errores de 5 y 5 en triple en el triunfo ante el Madrid en el Clásico, 19 puntos, 4 asistencias y 4 de 3 en triple en el triunfo ante UCAM Murcia en las semifinales de Copa, 17 puntos y otros 4 triples en el triunfo ante Andorra y liderando al Barcelona en una buena racha y en esa posición reconvertido de 2 o de bajitos que utiliza Sara Jasikevičius con con Nick Calate, el hermano de Paz, con Nick Calate, Nicola Proítola y Dante Exum, un triángulo mágico exterior que le está saliendo muy bien a Sara y se están complementando muy bien y llevando al Barcelona lejos y en posiciones altas para ser candidato en Liga Endesa y en Euroliga. Y nos vamos con el último, también vamos a hablar de base antes de ir a buscar a nuestro siguiente invitado. El hombre que se bañó un día en la piscina de Cocoon, se convirtió en Benjamin Button, como lo queráis llamar, la enésima juventud de Marceliño Huerta. Lleva también un mes de febrero y marzo que no sabemos cuál será el secreto, pero destapándose con actuaciones espectaculares. En el caso de Nico, desde la dirección y el triple, pero vemos los números en triple de Huerta y no son su fuerte, pero jugando con una maestría espectacular el pick and roll, sobre todo con Giorgi Cermadini, y acumulando partidazos semana tras semana, incluso en ese ranking que siempre comentamos que hacemos de los latinos cada lunes, liderándolo, creo que ha sido en las 3 o 4 últimos fines de semana, si no ha sido el que ha liderado a los latinos, ha estado por ahí cerca. Y ahí tenemos 33 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias en el triunfo ante Obradoiro, 24 ante UCAM Murcia, 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias ante Juventud, 20 puntos y 6 asistencias de Cáceres. Esos 43 puntos de valoración son el tope de la temporada para un jugador y ahora mismo liderando la Leboro en valoración y en falta recibida y segundo en puntos y rebotes. Una auténtica temporadón que está haciendo Michael Carrera, muy asentado con Lleida y una de las noticias positivas de este equipo catalán para ponerse en esas posiciones altas y optar al ascenso. Así que muy atento a lo que pasa este Lleida de Michael Carrera, de Juan y Marcos, y seguiremos hablando junto con los latinos. Y por ahí lo veo conectado y vamos a seguir hablando de latinos, pero nos vamos a ir a un territorio un poco más caribeño para hablar de cubanos por el mundo. Y si hablamos de cubanos por el mundo, el hombre de cancha latina es Henry Morales. Buenas tardes, Henry Morales. Bienvenido un viernes más a tu casa, Cancha Latina. Buenas tardes, Dani. Gracias por la invitación. Bueno, buenas tardes para ti y buenos días para algunos en Cuba. Así que encantado de estar aquí, en este lugar maravilloso. Y para hablar de baloncesto siempre y con muchos de los cubanos por el mundo a la espera de lo que pase con la Liga Superior, que lo veníamos comentando que se esperaba para este mes de marzo. Parece que se postergó para abril. De hecho, el calendario que se tenía para ese inicio, creo que era el 4 de marzo, lo teníamos publicado en Cancha Latina. Así que era un proyecto serio que se quería lanzar, pero se ha tenido que postergar. Bueno, así mismo, Dani, se suspendió por, hasta cierto punto se dice que causas desconocidas. Mayormente creo que era tema de logística y cuestiones de dinero. Para nada es un secreto la crisis económica que está atravesando Cuba a nivel político y social. Pero bueno, se supone que este 1 de abril ya esté todo listo para que arranque la Liga Superior. Una Liga Superior que si bien no va a contar con muchísimas figuras porque la mayoría de los cubanos ya no se encuentran, o sea, los de primer nivel y élite no se encuentran jugando dentro de Cuba, están contratados en el exterior y una legión que salió a El Salvador recientemente que también se iba a lo que poco quedaba de lo que valía y brillaba. Pero esto va a dar la oportunidad de que salgan nuevos talentos, de que muchos se muestren ante el mundo y será la oportunidad porque esta vez creo que vamos a hacer la primera cobertura de la LCB full por Cancha Latina. Eso, qué bonito suena. A ver
si hay una liga, y lo podemos comentar todo en Cancha Latina, porque hemos visto como han salido numerosos jugadores, sobre todo lo que bien comentado, la Liga Mayor de El Salvador, los que ya estamos acostumbrados a ver en Argentina, y por ahí es de con qué jugadores nos puede sorprender el baloncesto cubano. Pero bueno, si te parece, Henry, hablamos un poquito de los que han ido para El Salvador, porque a lo mejor a Joel Cubilla, a Lisbán Valdés, a Orestes Torres no necesitan mucha presentación, pero quizás me sorprendió esa primera oportunidad para Pedro Roque, un jugador del que tú venías hablando también. Cierto, hasta cierto punto estoy bastante contento porque al fin Pedro Roque logra abrirse un paso fuera de fronteras de Cuba. Yo le decía a muchos a mis amistades que Pedro Roque quizás no tenga la puntería esa que todo el mundo busca, un base organizador moderno, un base organizador triple amenaza, pero es un tipo que tiene algo que no se trabaja en el entrenamiento y es cabeza, es inteligencia. Entonces Pedro Roque eso lo está llevando a cabo, está mejorando un poco su tiro y le ha ido, entre comillas, un poco bien con un equipo que está destinado a ser sótano de la Liga Mayor de El Salvador. Porque si hablamos a las claras, Santiagueño es uno de los equipos más humildes en cuanto a presupuesto, es de los extranjeros que menos caché trajo al equipo. De hecho, ahora mismo nada más que tienen, corrígeme si me equivoco, creo que tienen 2 nada más, Pedro Roque y el colombiano, sí, que es interior. Entonces, comparado con otros equipos que tienen 3 extranjeros, o sea, Santiagueño es limitado mucho, además que sus nacionales no son de la mayor categoría. Todos sabemos dónde juegan los nacionales de mayor ranqueo en esa liga. Y Pedro ha estado bien, la verdad. He conversado muchísimo con él, me está diciendo que las nuevas sensaciones, el sentir. Y por supuesto, yo le dije, tú encárgate de hacerlo bien, que si lo haces bien, eso te muestra al mundo y te pueden llamar el día de mañana más. Pero ahora la necesidad de que Pedrito saliera de Cuba, como otros muchachos que aún no han llegado, que el nombre es Machado, que es miembro de la preselección nacional, es un interior grande, fuerte, tiene muchas proyecciones, exboxeador como curiosidad. Entonces, este jugador va a lucir primera vez fuera de nuestras fronteras y vamos a ver qué tal le va a una liga como El Salvador, donde sí, la mayoría de los interiores en esa liga fuertes son internacionales, son extranjeros, así que tendrá la oportunidad de probarse, de codearse un poco con gente de la liga. Y hablamos, no ha empezado nada mal Pedro Roque, 20 puntos y 11 rebotes en su debut ante Cojute y 27 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias ante Águila de San Miguel. Un partido que yo creo que es uno de los partidos donde, sin participar ningún equipo cubano ni selección cubana, más cubanos hemos visto en el tabloncillo, porque si por santiagueño estaba Pedro Roque, por Águila de San Miguel estaba el coach Rainer Panfed y 2 jugadores que necesitan presencia, como les decía antes, como el Iván Valdés y Orestes Torres. Exactamente, fue un juego muy de cubanos. Ahí hay una historia incluso de Instagram que Pedro Roque tiró desde la media cancha y la encestó. Todo el mundo dice en Salvador vuelto loco diciendo que es este Curry moderno. Yo decía, la gente tiene el fanatismo muy alto. Pero sí, es bonito hasta cierto punto cómo han llegado muchísimos cubanos a este país donde se han asentado. Se extraña también el coach campeón de la temporada pasada, que es cubano también, que dirigió a Santa Tecla, que este año desconozco por qué no está al frente del equipo de Santa Tecla. Pero es una liga donde se va sentando el talento cubano y creo que Cuba está volviendo de alguna manera a renacer, con pasos muy pequeños, pero está intentando ser lo que fue para mucho tiempo en el Caribe, una especie de referencia. Ahora, por supuesto, selecciones como República Dominicana, como Puerto Rico, como Bahamas, le llevan la delantera, pero está intentando recuperar ese paso de a poco. Y ya si bien son jugadores como, por ejemplo, Orestes y Lisbán, que pasaron sus mejores años, que ya son veteranos, pero esa nueva generación está inyectando fuerzas, que es el caso de Machado y Pedro Roque, que están llegando a salir. Sí, y por ahí vemos, además, para el que no lo conozca, siempre las ligas centroamericanas son ligas donde el peso lo suelen llevar los jugadores extranjeros, normalmente estadounidenses, y que apuesten por jugadores cubanos para esos refuerzos muy interesantes, porque se espera de ellos que asuman mucho protagonismo, que asuman mucho balón, que asuman muchos puntos, y yo creo que ese paso adelante es muy importante. Joel Cubillas también con Metapan, con un equipo muy interesante. Me gusta el equipo de Metapan, con el coach argentino Pablo Peloa, que lo tuvimos en Cancha Latina meses atrás, con el venezolano Edwin Mijares, con Darwin Jaramillo, y un jugador de esos, de ese perfil que te comentaba, de esos estadounidenses con muchos puntos, como Eddie Eastman,
que yo lo recuerdo, creo, por El Salvador y por alguna que otra liga, y son de esos que son casi fijos con algunos de estos equipos. Y tiene un equipo interesante el Metapan de Joel Cubilla. Sí, exactamente. Igual tiene un equipo en cuanto a los de los estadounidenses que me estaba diciendo. Es como decimos jocosamente, quizás en Cuba y creo en otra parte de Centroamérica. Los jugadores norteamericanos son jugadores de guerrilla, como se le llama popularmente. Mucho uno contra uno. Son jugadores que tú ves que en un básquet más organizado como Argentina, México, ya no hacen cabida, pero en ese uno contra uno son muy buenos. Literalmente son jugadores de calle, de baloncesto callejero. Entonces pasean esas ligas de alguna manera. Cuya está un buen equipo, que está bien redondeado alrededor de él. Creo que este año la liga salvadoreña va a ser muy competitiva porque si bien hay material humano en cuanto a extranjeros, hay mucha calidad en cuanto a los técnicos. Muchos técnicos Sí. van a tener que adaptarse a una nueva forma del baloncesto porque el baloncesto centroamericano para nada es parecido. Ni en cuanto a dirección, ni en cuanto a los dirigentes, ni en cuanto al juego, el sistema de juego. Es muy complicado, es muy difícil. No están hasta cierto punto esos jugadores acostumbrados a tanta organización y es más espontáneo lo que se hace. Por eso quizás un baloncesto un poquito más abierto y un equipo con un poquito de defensa bien organizada logra triunfos. Pues, fuimos el ejemplo de Santa Tecla el año que ha triunfado con los 3 coaches cubanos, que no ha sido tanto por el impulso que ha tenido ofensivo, sino por un poquito de trabajo en la defensiva. Corta esa inspiración de ese juego rápido que se hace en Centroamérica. Y mirando un poquito así roster y números, hay varios equipos con 2-0, que empezó el sábado pasado, no da tan poco tiempo a ver mucho, pero sí, hablamos de jugadores centroamericanos y tenemos, por ejemplo, 3 de la selección panameña como Alejandro Gran y los hermanos Jonathan King y Daniel King, y por ahora máximo anotador, para que hagamos un ejemplo, el dominicano Xavier de la Rosa, que para nada es jugador top y está con 37 y 45 puntos en los 2 primeros partidos. Alegría, Xavier de la Rosa, tíreselo usted todo y lance todo lo que pueda, pero yo creo que son al final lo que pasa en muchos de estos equipos y son jugadores que después dan el salto, incluso dan un paso adelante en sus ligas locales. Estamos en Nicaragua, en El Salvador, sobre todo, que son las 2 ligas un poco más competitivas de Centroamérica, es lo que estamos viendo últimamente. Y Henry, si seguimos un poco con ese recorrido de los cubanos por el mundo, para mí, un nombre que ya lo estamos viendo haciendo grandes cosas es Joanqui Mencía, pero para mí, uno de los que nos trajiste con tu podcast hace unas semanas, el que me está sorprendiendo más su crecimiento, como es Pedro Bombino. Sí, exactamente. En el caso de Yankee, creo que lo veníamos hablando desde la campaña pasada. Nosotros se publicó un trabajo en Cancha Latina de resurgir que había tenido Yankee, ese rendimiento, esa explosión. Yo comentaba incluso de que ya estaba para mí listo para grandes cosas. Ya para mí Argentina ya había sido un paso cumplido en su carrera y era hora de buscar nuevos horizontes en Europa. En el caso de Pedro Bombino, la evolución ha sido tremenda. Lo conversábamos con él en el podcast en el sentido de que ha venido siendo el chiquito menudito, flaquito, ahora ha ganado en masa muscular, ha ganado en inteligencia, está ganando de alguna manera. Eso me lo comentaba mucho Rapder Echeverría, el coach cubano que ahora mismo está en Bolivia. Que tuvo la oportunidad de trabajar con Ferro y se manejó que trabajara con San Lorenzo. Pero él me decía, él diariamente tiene que entrenar con 2 interiores norteamericanos. Entonces eso le va haciendo ganar, porque tú para ganarte minutos en ese equipo tienes que estar a nivel de esos 2 muchachos o mejor. Entonces eso ha fortalecido el crecimiento de Pedro Bombino y por supuesto se ve un resurgir en su carrera. Fíjate que recuerdo en las ventanas eliminatorias cuando Daniel Amigo estaba acabando literalmente con Cuba. El único que pudo pararlo fue Pedro Bombino. El único que no se tragaba las pintas de Daniel Amigo era Pedro Bombino. Entonces, hasta cierto punto, eso te lleva a comprender cuán crecido está Pedro Bombino, porque jugadores de mayor experiencia habían sucumbido a los movimientos de Daniel Amigo, que tiene un juego de piernas muy rápido. Sin embargo, Pedro, que incluso eso pudo llegar hasta las manos, se calentó un poquito el partido en ese momento. Sí, además un Daniel Amigo que ha progresado espectacularmente esta última temporada en Europa, su paso por Sola de Mexicali, lo vamos a ver está en Puerto Rico con Grises de Humacao, que tengo curiosidad por ver cómo se adapta a un baloncesto tan intenso como el boricua, y por ahí también vamos a tener cubanos. Quiero saber dónde va Ismael Romero este año, porque puso un tuit un poco... Esa es la incógnita de Ismael Romero. Aunque va a terminar la Basketball Champions League
con Real muy buen Estelí. nivel. Sí, Sí, eso, con Real Estelí. Pero estaremos ese viendo. que puso de ya soy la estrella, no soy No soy un como jugador de cuando rol, yo soy de una rol. estrella, comprendan eso. Es que, a Yo, ver, va claro el rol de sexto hombre en Vaquero. Para mí, yo lo entendí así y a buen entendedor, pocas palabras bastan para lo que quiso decir. pero es que hasta cierto punto yo lo entiendo. La verdad, cuando alguien la dice, suele ser bastante arrogante, pero es la verdad. Ismael Romero lleva 2 años siendo el mejor sexto hombre del BCN. Ujú. Entonces ha sido fundamental. Hasta cierto punto ya sexto hombre no se maneja muchísimo en el mundo del baloncesto actual, porque en realidad es una rotación compacta. Pero tú lo veías jugando 25, 26, 27 minutos, incluso 30. Y Y lo veías siendo un finalizando tipo. el partido. Exactamente, y siendo un tipo fundamental y clave en las aspiraciones de Bayamón. Y yo creo que él está en todo su derecho de exigir las cosas. Que quizás la gente diga, no es la mejor manera de que lo haga así, de que diga que es una estrella porque te estás dando un platillo, porque hasta así, verdad, mucha gente piensa que te puede faltar humildad, que suena arrogante. Pero es como he dicho, la verdad puede sonar arrogante, pero no deja de ser verdad. Ismael estaba teniendo números que era para que fuera titular ya en Vaqueros de Bayamón, no voy a decir referencia al proyecto, porque en definitiva hay mejores jugadores Sí. en la liga que yo comprendo, pero es un pilar en ese equipo. Entonces yo creo que si Ismael no va al BCN, lo más probable es que se dé el salto a Europa, porque no creo ahora mismo que haya una liga que empiece finalizando en verano, o a lo mejor cambiará de franquicia en el BCN. Quién sabe, porque yo seguro que estarían encantados cualquier equipo del BCN de recoger Ismael Romero, porque un 4 o 4-5 más bien, que te corra toda la cancha como lo hace Ismael de lado a lado con ese físico, esa potencia, ahora mismo no lo hay en Puerto Rico. Tienes que buscar un extranjero. Bueno, Ni de hecho, jugando por algo como la selección nativo, lo que llamó. es la clave para él, claro. Por algo la selección lo llamó, porque no tienen interiores en exacto. Puerto Rico. Entonces yo creo que sí. Él está en todo su derecho de exigir, y tuve la oportunidad de conversar con él por privado y le dije, hermano, al final que la gente hable, porque hablen mal, bien o bueno de ti, quien opine de ti no te va a pagar la renta, no te va a llevar el plato de comida a la mesa, y tú estás exigiendo lo que tú crees que tú mereces. Aunque fue la mejor manera o la peor, quizás, bueno, ya eso no es el día, porque hay cosas que nosotros desconocemos siempre que pasan tras bambalinas con negociaciones. No sé si te acuerdas el tweet que en un momento pensamos que iba dirigido a Quincy. Y al final todo terminó solucionado. Entonces, Sí. las cosas van por ahí. Y por ahí otro que además ha sido confirmado, además, vamos a decir, los compañeros de generación de Ismael Romero, es Juan Pablo Piñero, que va a jugar con Cangrejero en este torneo. Bueno de verlo al cubano de nuevo en activo, que si mal no recuerdo ha pasado en la última temporada por algún problema físico. Y yo creo que es bueno verlo de nuevo en acción y en un equipo que va a ser importante, o que debería ser importante, como el de Cangrejeros de Santurce. Sí, el Juanpa Piñero estuvo lesionado la temporada pasada, se perdió todo el campeonato, estuvo recuperándose para esta campaña. Está en Cangrejero de Santurce, que muchos lo ven por el BCN, otros lo ven porque es el equipo de Bad Bunny. Vamos a hablar a la clara. Creo que Sí. el reggaetón vino a salvar el BCN, por así decirlo, en cuanto a espectacularidad, en cuanto a un poquito de morbo. Porque le ha inyectado cash, le ha inyectado marketing, y eso es muy bueno. Y show. Exactamente, ¿no? Aparte, ya la gente va creo que a un auditorio a disfrutarse el partido y a ver a las estrellas, porque es la manera que puedes tener quizás cerquita a los artistas urbanos del momento en Puerto Rico. También te encuentras además, que está Sí. Enrique Ramos, también va a estar presente con Indios de Mayagüez, si mal no lo recuerdo. Estará esta temporada, entonces estarán los 3 cubanos clásicos del BCN. Y además, eso que lo venimos comentando con varios protagonistas de Puerto Rico, ese impulso que le han dado los cantantes de música urbana. Llegó Bad Bunny, Anuel AA, estuvo a punto de comprar Indios de Ozuna, fue el que intentó comprar a Indios de Mayagüez. Se hablaba también en República Dominicana algunos de varios cantantes de música urbana entrar en varios equipos. O sea, al final, lo he mencionado antes, los compañeros de Cancha Entera, el compañero Rafael Faneite comentaba que no es lo mismo una foto en primera fila, un selfie de cualquier cantante de música urbana con 6 millones de seguidores en su Instagram haciéndose un selfie y poniendo en el partido de @ tal equipo en @ BCNPR.
ese seguimiento no te lo da y te lleva a un público diferente. Y de momento a Capitanes de Arecibo y a Canceros de Santurce le ha ido muy bien porque son dos jugadores que no han venido dos cantantes que no han venido a comprar los equipos y a divertirse, sino a gestionarlo y a ganar y a llevar toda esa parte de marketing que utilizan en sus carreras musicales para ver cómo adaptar a los equipos y le está sirviendo, desde luego. Entonces, por ahí, interesante también esa llegada. Y nos queda los dos nombres principales que siempre comentamos y no lo hemos comentado hasta ahora. Jaciel Rivero, espectacular temporada en peinado y en baile en la pintura. Y el que yo estoy deseando de que se recupere porque venía haciendo un temporadón, que es Reinaldo García en la B2 League de Japón. Fue rotura fibrilar, fue un tema muscular y debe estar ya cerca de volver, si mal no recuerdo. Bueno, con Reinaldo tuve la oportunidad de conversar, me dijo que estaría fuera, al menos todavía se prevé que esté fuera como 3 semanas más. De hecho, estuve conversando con él cuando el día que se lesiona y le dijo jocosamente, no tiene suerte para el MVP, porque iba espectacular. Creo que en México le pasó, estaba para disputar el MVP y un poquito de marañas en la votación, se lo llegaron a dar un dominicano cuando tenía muchísimos mejores números, pero bueno, así funciona México en cuanto a las votaciones. Luego, estando allá en Japón, la primera temporada no le dio las estadísticas porque se enfermó de COVID, entonces no le dieron. Y esta temporada iba líder en puntos, líder en robo, líder en asistencia. Y entonces te quedas como diciendo, wow, este tipo está fenomenal. Y llega, se lesiona y le escribí, tienes brujería o algo, tienes que santiguarte porque cada vez que parece que vas a ganar un MVP de temporada, te sucede algo. Entonces me dice que no tiene suerte, pero creo que Saga Balonero está muy contento con él. Lo más probable es que, si mal no lo recuerdo, renueve con el equipo. Japón es un país, estaba comentando con él, que es un país muy cómodo para vivir. Se vive mucha tranquilidad, se vive mucho respeto, baloncesto. Ya él tiene una familia, tiene una edad hasta cierto punto que él considera avanzada y que ya está buscando tranquilidad. Aunque bueno, yo creo que le da un estado mental. Porque si vemos a Jorman Polak, que fue protagonista en Basketball Champions League con 36 años esta semana, te quedas como diciendo, wow, este tipo está incombustible. Y Jaciel, yo creo que más de lo mismo. Jaciel hasta ahora sigue siendo, yo creo que se pudiera valorar, incluso compararlo ya con Lázaro Borrell, con jugadores cubanos de talla mundial histórica, porque el rendimiento que ha tenido Jaciel este año viene dando a la luz de todo lo que sí, parece que es incombustible, que no se acaba ahí. Y ahora mismo me estaba fijando en los últimos partidos, Valencia Basket ha ganado en extremis prácticamente, o apretando o cerrando en defensa, pero ha definido todo en el último cuarto. Y cada vez que veo la papa caliente, Iván Peñarroya llama a Jaciel y es a cerrar, porque casi siempre los equipos rivales manejan mucho juego interior en los finales contra Valencia, pero ha mejorado muchísimo Rivero en defensa, por supuesto. Hay muchísimos protagonistas en Valencia, no solo Jaciel. Jaciel es uno de ellos nada más, porque está Bojan Dubljevic, está Martin Hermanson, está incluso Xavi. Pero ese rendimiento que está teniendo Jaciel, yo creo que está listo incluso para uno de los grandes, ¿no? Un Real Madrid, un Barcelona, por supuesto. Es como te decía en un momento dado cuando pensé lo de fichaje, tiene las 3 P, bueno, bonito y barato, te va a garantizar marketing. Es barato porque no te va a pedir la millonada que te puede pedir cualquiera que baje de NBA, porque lo hemos visto jugando contra jugadores de ex-NBA, entonces no hay mucha diferencia. Y como te decía, barato en ese sentido. Va a ganar muchísimo cualquier equipo que lo lleve. Yo cuando no sé si lo hablamos en el programa o lo hablamos fuera de programa, yo decía que cuando veía que Peñarroya se iba al Valencia, digo yo, pues blanco y en botella horchata, que es lo que se ve en Valencia, digo yo. Y luego finalmente había por ahí información y se acabó dando, pero veía la composición de la plantilla y yo decía, ¿y qué minutos va a tener Jaciel? Porque con Dubljevic, con Mike Toby, con Jaime Pradilla en pleno ascenso en su carrera con 20 y poquitos años, con Luis Laverí, con Víctor Claver incluso jugando también en posiciones de 4. Yo decía, por ahí no sé yo dónde... Y están contando minutos. También hay una temporada en cuanto a lesiones tremenda en Valencia al inicio de temporada, pero Jaciel ha ido sorteando y partidos para guardar contra Barcelona, contra Madrid, y yo creo que al seguir creciendo y demostrar que lo de Burgos no fue cosa de esas 2 temporadas,
Y ahora también cuánto lo está echando de menos Burgos. No, y de Burgos yo creo que Burgos aún sigue siendo fanático de ese equipo y te digo, lo que ha hecho Paco Olmos saltando un poco fuera del tema de Cuba ha sido increíble. Paco Olmos cogió una plantilla todo diezmada, tirada por el piso y ha sacado importantes victorias. Sobre todo esa semana que logró eslabonar tres victorias al hilo y sacar a Burgos del fondo de la tabla de posiciones y alejarlo un poquito del descenso. Y Paco Olmos es, yo creo que uno de los referentes del baloncesto, al menos en cancha latina, un coach que se tiene mucho cariño y muchísima experiencia. Pero Burgos no solo creo que extraña a Jaciel, creo que extraña incluso a Iván. Esa intensidad que le daba a Iván Peñarroya. Vemos un Dejan Kravic que no es el mismo en San Pablo de Burgos. Vemos un Víctor Benítez que por momentos tiene el lapsus de jugador que fue las 2 temporadas pasadas, pero llega a concretar. Creo que la llegada de Paco Olmos vino a salvar el Burgos y a desgraciar al Breogán. Pero Breogán se ha mantenido porque tiene un núcleo interesante de jugadores. Pero hablar de esos jugadores, iba a decir que Dejan Kravic no me lo nombre porque se lo han traído aquí a Málaga y él, la sombra del jugador que era, incluso eso que bien hacía ese juego con Jaciel, Jaciel se abría, jugaba el pick and roll de Dejan Kravic y jugaba también, le daban el balón al lado del aro y la hundía. Eso no se le ha olvidado aquí, pero bueno, son temas que se salen del baloncesto latinoamericano y darían para charla aún más larga, pero bueno. Y creo que hemos hecho un repaso por todo, Henry. Yo creo que no se nos queda ninguno de los cubanos importantes. Yo creo que no se nos quedaría Karel, que en este momento está un poquito lesionado. Sí. O sea, tuvo una molestia en el último partido, pero hasta cierto punto, o sea, todavía van a estar una poca en cuestiones de liga. Cuando empiece la Champions, ahí esas eliminaciones directas ya creo que le vamos a dar un poquito más a protagonismo. Cierto, se nos había pasado el Westbrook cubano, el cubano volador. Y por ahí, bueno, seguiremos hablando de Cuba en las próximas semanas, no solo por la Liga Superior, te lo comenté, estamos ahí hablando con para tener algún protagonista de la Liga Femenina de México, vemos para uno de los equipos, y en el equipo que están Lady Galindo y Yamara Amargo, que es uno de los equipos debutantes y que le va muy bien, y ahí pudimos hacer algún contacto, pero igual que nos pasó con Jason Latencia, que lo estaba comentando antes con Víctor, se nos complicó para el programa de hoy, pero bueno, ya adelantamos algunos de los invitados que tendremos en las próximas semanas para que la gente se vaya apuntando y agendando el programa cada viernes, así que sea porque tengamos cubanos, sea porque empieza la Liga Superior, estaremos hablando también con Henry Morales en las próximas semanas. Y nada más, Henry, un abrazo y seguimos poco a poco, iba a decir, seguimos pronto en contacto, porque el baloncesto cubano siempre es noticia en cancha latina y más con todo lo que se viene. Muchísimas gracias, Dani, por la invitación y agradecido estar siempre aquí contigo. Un abrazo y ahí charlamos con Henry Morales y para hablar un poquito de todos esos jugadores cubanos, hay una multitud de entrenadores y el buen hacer que tienen los jugadores cubanos. Y si os parece, nos vamos a ir a buscar a nuestro siguiente invitado. Yo tenía por aquí, yo la cojo y la pongo así. Uno que llevó esta camiseta ahí, se pisera lo arriba, Jan Michael Martínez, nos va a visitar a ver si lo conectamos con vídeo, lo conectamos con audio, pero lo vamos a llamar en próximos instantes. Ha sido noticia, ahora lo hablaremos con él porque ya lo habíamos mencionado algún día con Raúl Cedeño, porque Jan Michael Martínez fue capitán de la selección dominicana, pero había estado lleva un último tiempo radicado en Venezuela porque también está terminando ciertos trámites para obtener la nacionalidad venezolana y lo vimos ahí en un torneo, una caimanera, como dicen en Venezuela, en un torneo que se organiza todas las Navidades, lo hemos visto recientemente en el torneo Premier. Y se le ve fino, como siempre lo hemos visto a Jan Michael, y decía en una entrevista, si mal no recuerdo, con el diario Meridiano, que quería volver a la actividad y jugar una temporada más en Venezuela, un país que le ha dado mucho como jugador. Es jugador de Cocodrilo, de Guaro, de Trotamundo. Creo que ahora le preguntaremos y creo que no me dejó ningún equipo. Y bueno, aunque todavía no teníamos esas dudas de cuándo será la liga, teníamos esa fecha del 27 de mayo ahí
ahí colocada como fecha tentativa, que lo dijo Raúl Cedeño hace unos días. También lo vamos a tener luego en un rato. He tenido ahí algún, a lo mejor no lo sumamos desde el inicio, pero vamos a tener pronto también. Lo comentaba él, que ya se iba a firmar en esta semana el acta, no sé, se me escapa el término técnico legal, o digamos la constitución de la nueva Superliga Profesional de Baloncesto, con 21 equipos por ahora, 22 si se suma Centauros Centauros no, el equipo es Guerreros de Apure, podrían ser 22, muchos equipos me parece a mí, pero bueno, veremos viendo cómo se van organizando, y mientras a ver si podemos conectar con Jan-Michael Martínez. Mientras tanto, pues vamos a ver un poquito más de noticiero latino, que hemos hablado antes, y ahí repasando un poco de qué había hablado y qué no, me acabo de dejar uno de los torneos que arrancan. Hablamos siempre del baloncesto dominicano, y hoy arranca uno de los torneos más importantes del baloncesto superior nacional, de los torneos de baloncesto superiores. Siempre comentamos que, más allá de la Liga Nacional del país caribeño, hay muchos torneos a nivel regional de ciudades que se organizan a través de las diferentes asociaciones de baloncesto que están vinculadas a la federación, y como la pelota no termina nunca de pararse en República Dominicana, porque hoy arranca el torneo de Santiago, se espera para la próxima semana. Mira, pues por aquí tengo el calendario, era Puerto Plata y el Puerto Plata, lo vamos a buscar, por aquí tenía yo el papel, lo vamos a buscar, esto es baloncesto en directo. San Pedro de Macorís y Puerto Plata son los que arrancan la semana que viene. Estaremos esperando La Vega, La Romana, y mientras tanto, en la versión juvenil o sub-21 de varios torneos, otros torneos de menor nivel, y hay muchísimo baloncesto en República Dominicana. Y bueno, uno de los clásicos, el torneo de Santiago, arranca desde hoy en la Gran Arena del Cibao del doctor Óscar Gobaira en Santiago. Yo creo que viene un torneo interesante, mismo equipo de siempre: Samejí, Plaza Baleiro, Cupe, el GUG, el Gregorio Urbano Gilbert, Pueblo Nuevo, el actual campeón, y el CDP, el Club Deportivo Paulino. 6 equipos que siempre se refuerzan con jugadores interesantes, con jugadores refuerzos, tanto extranjeros como de otras regiones de República Dominicana, porque siempre se intenta que jueguen los jugadores que cuentan como fichas, digamos, nacionales, son los del propio club y de la propia región, y luego todos los que son de otra región o extranjeros cuentan como refuerzos. Y mirando nombre por nombre, hay jugadores muy interesantes. Por ejemplo, repasando en Samejí, tenemos a Manny Quezada, que vuelve tras varios años fuera de República Dominicana. Lo vimos en Angola, en diversos países de África, estaba de nuevo en Estados Unidos. Steven Bort son los dos de los jugadores con más nombre, pero además jugadores de la selección nacional o de los seleccionables, como Nehemías Morillo, como el pívot Jeremy Rodríguez, un veterano como Alejandro Salas, y el otro refuerzo va a ser Dubio Queque. Un equipo muy interesante para Samejí. En Plaza Valerio, Devin Brook y Rakim Krisman, el internacional por Islas Vírgenes, son los dos refuerzos. Un jugador muy interesante será el U25, que será Yuri Castillo. Michael Acosta también se va a sumar al equipo. En Cooper, ahora mismo tengo noticias de Jeff Allen y New Williams como los dos refuerzos. En GUG, también un equipo interesante con Juan Guerrero, con Juan Miguel Suero, con Willy Núñez, y con un U25 como José Familia, que vuelve a actividad tras su fichaje frustrado por Atenas de Córdoba. Pueblo Nuevo también con un equipo más que interesante, el vigente campeón, con Richard Bautista, con Jason Colomé, con DJ Johnson, con Dixon Oviedo. Ni tan mal el torneo que se viene. Y bueno, y me queda el Club Deportivo Paulino con Jaime Santana como U25, con el coach David Díaz como lo más interesante. Por ahí lo contamos en Cancha Latina, como Luis Almanza era uno de los jugadores que se esperaban. Querían fichar a Tony Mitchell tras su corte en Uruguay, pero finalmente creo que se cayó ese fichaje y vino otro refuerzo. Viene un torneo muy interesante, y yo invito
a la conclusión del programa, si es que llegamos hoy hasta las 2 horas completas. Os paséis por Cancha Entera, que lo hemos comenzado. Tiene un programa especial desde la misma cancha y luego van a estar allí viendo el partido. Así que estaremos atentos a ver qué puede pasar con ese torneo y lo seguiremos contando tanto cada viernes en el programa como en www.canchalatina.com, porque además Abasaca, la Asociación de Baloncesto de Santiago de los Caballeros, es una de las que mejor se mueven en temas de prensa y generan buenos reportes. Tenemos Boxscore, tenemos canal de YouTube, tenemos para los streaming, tenemos crónica de los partidos, y es muy fácil, que así cuando te facilitan la cobertura, es muy fácil dar la difusión, y es lo que siempre hablamos, que que sí, que tenemos inversión en estructura, inversión en jugadores, en categorías menores, pero es muy importante la dedicación que debe darle cada liga a sus redes sociales, a su prensa, porque cuesta muy poco hacer una pequeña web, un blog, por una página en Facebook, colgar los Boxscore y dar difusión a una liga, porque se puede estar disputando la liga, pero si la misma liga no difunde sus partidos, sus resultados, sus jugadores más destacados, highlights. Hoy escribir a primera hora de la mañana, hoy tenemos tal jornada, y colocar una imagen con los partidos, los logos, el horario, la sede, son cosas importantes que lamentablemente no se dan en muchas de las ligas, y bueno, en un caso como el Torneo de Santiago trabaja bien este aspecto, lo tenemos que comentar y lo comentaremos. Nos vamos a ir a buscar un poquito más de liga, que me por aquí la planilla del programa. Vale, empezamos segunda hora, le doy la vuelta, y a ver, por ahí estaba, a ver, la conectividad, ahí estaba hablando hace un rato con Jan Michael y me comentaba que estaba en Maracay, que tenía la señal débil. De todas formas lo seguiremos intentando a ver si podemos. Y bueno, mientras tanto vamos a ir repasando y vamos a ir charlando un poco del noticiero latino en la segunda parte de ese repaso a todas las ligas que damos. Y yo creo que siempre es importante, porque ya tenemos alguna que otra liga más en curso con el inicio de la Liga de Chihuahua en México, la Liga Femenina que comentábamos. A finales de mes, el 30 de marzo, se viene la Cibacopa. Y bueno, mira, ahí tenemos, hablando de Cibacopa, uno de los coaches que va a dirigir en la próxima temporada, el español Alex Formento, que va a ser el coach de Astros de Jalisco, y fue presentado por el equipo de Guadalajara en los últimos días. Un entrenador que yo no conocía mucho, lo desconocía un poco, pero viendo su perfil, un perfil más que interesante, tanto como es jugador, formó parte del proyecto del Básquet Girona de Margasol, como entrenador, como director general, como directivo, ha tenido varios pasos por ahí. Venía de dirigir al equipo del Barça femenino no sé si está en la Liga, en la Challenge o en la LF2. Y bueno, pronto intentará también tener protagonistas de Astros de Jalisco. Después, cuando las próximas semanas veáis los invitados, ya os estamos adelantando que tenemos por ahí a Hansel Atencia esperando. Vamos a hablar con alguien, intentaremos hablar también con alguien de Astros de Jalisco, a ver si podemos tener al coach, con las dos cubanas de Regias de Santiago de la Liga Femenina Mexicana. Ya, y os vamos adelantando próximos invitados. Y yo creo que es muy interesante a ver qué puede apostar el coach, porque siempre estamos viendo lo bien que se adaptan los entrenadores españoles al baloncesto mexicano, y el baloncesto mexicano a los entrenadores españoles. Y bueno, mientras tanto, vamos a hacer ese repaso de liga, que siempre empezamos orden alfabético. Pues empezamos por la de Argentina y nos vamos a la Liga Nacional. Una Liga Nacional que yo creo que también por el paso de la Basketball Champions League no ha tenido algo menos de partidos, y yo por ahí me quedaba con dos partidos, me quedaba con de toda esta semana, destacando, y yo me quedaba con dos momentos. Me quedo con el triunfo de hoy de Atenas ante Hispano, frenando la rancha esta tan importante de Hispano para escapar del descenso.
y con 17 puntos de Giorgi Pacheco, un Fabián Jaimes que ya debutó con el griego, hizo 8 puntos y 7 rebotes en este último partido, en el partido del jueves. Ya había disputado con 12 puntos y 6 rebotes ante Unión de Santa Fe. Y un partido que quizás no se esperaba esa reacción de Atenas ante un hispano que venía en racha, y muy importante para frenar ese momento ascendente del equipo de Río Gallegos con la llegada de Leo Iriar y un Giorgi Pacheco espectacular, que lo veremos con Giorgi Pacheco y fue a Grises de Humacao, lo veremos a su finalización con Atenas con el equipo boricua, pero esperemos que sea muy tarde y que Atenas le rinda muy bien en Atenas antes de verlo con el equipo de Humacao. Aparte, bueno, por repasar los partidos de este jueves, victoria de Regata 98-72 con un lluvia de triple en Corrientes, 22 puntos y 8 rebotes para Faca Piñero como el más destacado, 18 de 36 en triples para Regata, y victoria de la Unión de Formosa 82-77 ante Argentinos, y de ahí decía que tenía 2 partidos destacados de la semana. Me quedo con el Quinza Peñarol, que si mal no recuerdo fue el del martes, donde Peñarol superó a Quinza 81-90 en su casa, con un rendimiento coral, con muchos jugadores aportando en defensa y en ataque. Carlos Buemo y Chule Sansimoni como los máximos anotadores con 14 puntos, con buen partido de Monachi, el regreso de Philip Locker y el mejor de Quinza, igual que siempre que decimos que donde juega Ernesto Vivier siempre el más destacado de su equipo, pues si hablamos de Quinza, casi siempre el más destacado, Eli Anderson con 18 puntos y 19 rebotes. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos 3 partidos para hoy, tenemos ahí repasando. A mí no me gustan estos horarios de verano de la Liga Nacional porque me quedan súper tarde y casi siempre tengo que esperarme al día siguiente para ver los destacados. Porque aquí las 9 Boca Ferro, 10 Olímpico Peñarol y 22 Quinza Platense. 3 partidazos para esta jornada de viernes que me quedan a mí 5 horas más tarde y se me hace posible, pero seguro mañana por la mañana, antes de ver ninguna información, estaré yendo a TIC Sport Play a buscar alguno de los partidos. Me gusta mucho el Boca Ferro, me gusta el Olímpico Peñarol, un Olímpico muy mejorado con Windy Graterol y Pedro Chouri, ante este Peñarol que ha dejado de ser sorpresa para ser candidato. Y Quinza ante un duro rival como Platense, que quiero ver cómo viene Quinza después de la Basketball Champions League, esa derrota de Peñarol. Bueno, íbamos a ir a repasar Brasil, México, Chile y Uruguay, pero a ver si conectamos mientras tanto con Jamaica Martínez. Para el que sí veo conectado, se va colocando, auriculares puestos, ha enfocado, y ahora sí. Muy buenas tardes, Raúl Cedeño. Bienvenido a tu casa, Cancha Latina, un día más. Saludos, Daniel, y distinguidos radioescuchas que nos sintonizan a través de Uno contra Uno Web. Fuerte abrazo al buen amigo Leo allá en los controles, en los estudios de Uno contra Uno Web. Bueno, saliendo, tengo la boca un poquitito dormida. Mi esposa me acaba de hacer un tratamiento, de una cariecita ahí, fastidiándome. Si se me enreda un poquitico la lengua, ya saben que todavía tengo la boca dormida. Bueno, vamos a poner en pantalla la clasificación de la Liga Polaca para que vayan diciendo todos los equipos. Después la Liga Checa y después de Liga Checa vamos a poner la segunda división de Hungría, para que seguramente que ahora mismo te sale la lista de 60 equipos de seguido, sí, de corrido, perfecta. Es así. Y bueno, Raúl, a la espera a ver si conectamos con Jan Michael. Parece que tiene algún problemita de señal. Ok. Y bueno, a ver, mientras tanto vamos hablando. Quiero hablar contigo porque nos va llegando la información de la Superliga Profesional de Baloncesto a cuentagotas, pero va llegando, que ya es importante. Y la primera pregunta, ¿cómo vamos a ir abreviando? Porque se me hace muy largo decir Superliga Profesional de Baloncesto. Me parece muy feo decir SPB,
y Superliga no, para no herir susceptibilidad y que nos digan una cosa y otra. Pero bueno, es importante que ya parece que hay carta constitucional, si lo queremos llamar así, hay fecha de inicio. Lo que no van a faltar son equipos. Eso no va a faltar. Efectivamente, eso no va a faltar. Ayer, en hora de la noche, antes de participar con los buenos amigos de Dos Quintetos en el Space, que estamos haciendo todos los jueves para hablar un poco de baloncesto, me llegó la información donde me ratifican que la reunión que se debió haber efectuado entre el 14 y el 15, hace unos 3 días atrás, fue corrida para el día 26, ¿ok? Para el día 26 se va a dar esa reunión de la Superliga Profesional de Baloncesto. Suponemos que ya a nivel comunicacional van a empezar a emitir algún tipo de información oficial. Y a su vez, en esa misiva que me llegó anoche, ratifican que la fecha de inicio, o la probable fecha de inicio, es el día 27 de mayo, como ya lo habíamos anunciado a través de canchalatina.com. Va tomando cuerpo la situación, Daniel y distinguidos Radio Escucha, va tomando cuerpo. Solo esperamos la información oficial de todo lo que está sucediendo aguas adentro con estas comisiones y con la liga en sí, ¿no? Lo que sí nos sigue preocupando un poco es la gran cantidad de equipos. En esa misiva hablan entre 18 y 20 en esa información que me enviaron. De hecho, ahí estaba lo que ya salió publicado, lo de la burbuja en Colombia, que creo que lo hablaste en la primera parte del programa. Exacto. 10 equipos en Cali. Esa información me llegó anoche completa. La de Venezuela y la de Colombia, que hay 10 equipos, van en formato burbuja, en la fecha de inicio. A su vez me llegó lo de la Superliga Profesional de Baloncesto. Entonces, lo que esperamos es, ya después de todas estas reuniones y todos esos acuerdos que hayan llegado, empiece a fluir esa información oficial por parte de la Superliga Profesional de Baloncesto y las personas que vayan a llevar, digamos, la gerencia de medios o comunicaciones de la Superliga Profesional de Baloncesto. Sí, que justamente estaba hablando ahora del inicio del torneo de Santiago en República Dominicana, de una liga que se maneja muy bien con el tema, tiene su web, tiene canal de YouTube, tiene Boxscore con este formato oficial de FIBA, mandan imágenes. Y al final, si una liga quiere hacer ruido, quiere hacer difusión, tiene que empezar, si no es lo primero que haga, porque evidentemente primero se tiene que constituir como liga y todo. Lo segundo es alguien que se encargue del tema comunicacional, y yo creo que esa parte importante es lo que queda, porque al final lo que tú siempre vienes comentando, lo hablamos todo como extraoficialmente, porque no hay un cauce oficial a través del que llegue. Uh-huh. Y a mí me sigue intrigando lo del número de equipos, porque teóricamente tenemos hasta 22 candidatos. Sí. Hablamos de 21 en todo este proceso de formación de la liga, más ese equipo de guerreros de Apure, que está trabajando como si fuera a arrancar el torneo. Estaba ya organizando, tenía coach, que lo entrevistaste tú, a José Ramón Meléndez, hermano de Flor Meléndez, que yo no sabía el parentesco. Lo tuviste hace unos cuantos sábados, estuvieron arreglando la cancha. Y me sorprende que sea uno de los equipos que al menos más se está moviendo y no de los confirmados. Sí, efectivamente. Esa divisa, por eso nos atrevemos a incluirla, y la hemos mencionado en varias oportunidades, porque aparentan una seriedad. Hablamos con el coach José Ramón Meléndez, hablamos con el amigo Randall Gámez, también entrevistamos al señor Freddy Nieves, que sería el presidente de la divisa apureña. Y ellos lo que están esperando es que le den el ingreso, ¿ok? Que hagan formal el ingreso de la manera que sea, bien, como invitado, obviamente, porque según los estatutos que tú y yo leímos, que nos hicieron llegar, ellos deberían de entrar como invitados, al igual que las otras franquicias que se puedan sumar a futuro. Sí, es bastante
no la mortificación que genera, sino por la situación país, Daniel y distinguidos radioescuchas, la cantidad de equipos, ¿ok? Entonces, de ser 21, lo más lógico sería que fueran 3 conferencias. Y lo explico por qué para las personas que no viven acá en Venezuela. Hay equipos, por ejemplo, el de Apure es una zona apartada de Venezuela en cuanto a la capital. Me explico. Estoy tomando como referencia la capital. De aquí a San Fernando en carro son aproximadamente 8 o 9 horas de carretera. Aproximadamente 9, 10 horas de carretera. Algo como para Maracaibo, 9, 10 horas de carretera. Entonces, por toda la situación que se está presentando, el problema con la gasolina que también tenemos acá en Venezuela, que no hay no se está surtiendo normalmente con el gasoil, por las razones que sea, supongo que lo van a concentrar en 3 conferencias, en caso de que sean 21 equipos: Central, Occidental y Oriental. Entre ellos se clasificarían, supongo yo, los 2 primeros de cada grupo más el mejor tercero para ir a octavos, cuartos y semifinal y final, o un round robin. Hay que ver en qué formato lo van a definir, ¿no? En caso que sean 20 equipos, supongo que a lo mejor pudieran ser 2 conferencias, 10 y 10 cada una. Pero entonces entraría a jugar el costo de los traslados de ciertos y determinados equipos para visitar a otros equipos y viceversa, porque serían partidos de ida y vuelta. Entonces también el equipo que, digamos, está más cercano a la ciudad capital, tomando Caracas como referencia, también tendría que viajar unas cuantas horas, como dicen los dominicanos, y lástima que no está ya aquí, tendría que ir para atrás para hacer esa visita, ¿no? Entonces, ese es el tipo de información, claro, ya por los formatos que uno ha tenido la oportunidad de ver y cómo se ha jugado el baloncesto venezolano, nos atrevemos a decir sobre 2 o 3 conferencias por el número de equipos. Hay que ver oficialmente cuántos van a terminar ingresando y cómo se va a distribuir toda esta situación geográficamente en Venezuela para jugar al baloncesto. Y hablando, yo que tengo un buen bagaje de formato de torneo, gracias al amigo Matías Barmat, que buen instructor en cuanto a formatos históricos de las ligas, de estadísticas. Si son 21 equipos, me gusta eso de 3 conferencias de 7 equipos. Si son 20, no me sonaría mal 4 grupos de 5 a un round robin. También pudiera subirlo después, juntar los de esas 2 hipotéticas conferencias, como tú comentabas. No me sonaría tampoco mal. Primero hacer 4 grupos de 5 y después aumentarlo a 2 de 10. Pero bueno, mira, aquí, si no tienen las propuestas, nosotros desde Cancha Latina ya estamos ayudando a la Superliga que pueda elegir un formato de... Vayan tomando notas. Claro. le estamos ahorrando el trabajo. Y bueno, y Raúl, y más allá de Superliga, ya hemos mencionado 2 protagonistas venezolanos que han sido noticias en la última semana. Uno, acabo de contarlo, Michael Carrera, con ese triple doble, entre comillas, porque son triple doble en puntos, rebote y faltas recibidas. Fue 28 puntos, 10 rebotes y 11 faltas recibidas, 43 de valoración ante Cáceres. Partidazo que se gastó el anzatiguense para seguir sumando números y seguir liderando a este Lleida que toca ahí a las puertas de: hola amigos, quiero ser candidato al ascenso. Sí, señor, efectivamente. Y recuerda que el año pasado, cuando Michael llegó allí, el coach que tenía, que lo entrevistamos, que nos dijo que esa era la idea, ¿no? Tratar de que el Lleida estuviera en los puestos cimeros para, como tú muy bien lo dices, tocar la puerta y decir: buenas tardes, permisito, llegamos nosotros. Eso se le está dando en esta temporada muy bien al Lleida y está siendo liderado por Michael Carrera. En lo particular me emociona y me llena de mucha alegría porque sabemos la calidad
de Michael Carrera ha estado por diferentes partes del mundo, ha estado en Australia, en Rusia, ha sido un trotamundos del baloncesto, en Alemania, pero ya pareciera estar bien enfocado y bien identificado con el Lleida en esa liga de baloncesto, con ese equipo, y le está yendo bastante bien, está muy concentrado y ayudando a su equipo, que es lo primordial, ¿no? Para mí, una excelente temporada. Lleva un rato liderando varios departamentos en esa liga, y de verdad que felicitaciones a Michael Carrera por haber logrado centrarse y enfocarse en su trabajo, que es jugar el baloncesto. Y además, mira, lo mencionaba, lo comentaba yo también antes, segundo en puntos con promedio de 17,5, segundo en rebotes con 7,8 rebotes por partido, líder en valoración con 21,6 y líder en faltas recibidas en 5,9. Eso dice mucho de lo intenso y de lo pesado que es para la defensa Michael Carrera. Sí. Cerca de 6 faltas por partido. Me sorprendió el dato, mientras preparaba el programa, me sorprendió ese dato de 5,9, son 6 faltas que al final es poner en problemas por lo menos a dos de tus defensores. Claro, y sabemos en otrora ese renglón, Michael Carrera de repente perdía la dulzura del carácter rápidamente y también le pitaban una técnica o lo expulsaban. Eso también nos indica, Daniel y todos los que nos sintonizan, el grado de madurez que ha llegado Michael Carrera. Dame leña, como se dice acá en Venezuela. Le están cayendo a leña ahí en el poste, pero él está concentrado en lo que tiene que hacer y no pierde el enfoque, no pierde sus cabales y le está yendo bastante bien. Felicitaciones para el Oriental. Y Raúl, el otro nombre propio, el de Luis Hurtado, el jugador universitario que está en Estados Unidos, hizo historia con su, lo comentaba antes, dentro de los latinos en este March Madness. Hizo historia siendo parte de esa universidad de Bryan, que volvía a esta fase final de la NCAA. Bueno, no pudo clasificar a la siguiente ronda, pero dejó buenos números y otros de esos jugadores jóvenes que se están desarrollando en Estados Unidos y que están llamados a ser el futuro de la selección vinotinto de un tiempo a no mucho. Sí. Eso es algo sumamente positivo, Daniel, que no nada más la camada de jugadores que está aquí en Venezuela, que hay bastante talento, y ya lo vamos a ver en ese U18, que afortunadamente, vamos a estar ahí representando a Cancha Latina, exactamente, así, victorioso. Vamos a estar ahí representando a Cancha Latina y a PNP Sport 89.9 FM. Ya afortunadamente nos aprobaron la acreditación y a partir del lunes, vamos a estar representando estos dos importantes medios, PNP, Cancha Latina, en el suramericano U18. Hay mucho talento acá en Venezuela, lo vamos, como lo dije, a observar allí, pero hay un talento increíble en las universidades, sobre todo en los Estados Unidos. Hay una camada de jugadores jóvenes y jugadoras también. Porque hay talento femenino, aunque en menor cuantía que el masculino, pero también hay bastante talento femenino en el exterior, y eso es muy importante, que se logren conjugar todos estos factores, Daniel, para en un futuro poder hacer la selección masculina y la selección femenina, y que haya ese relevo generacional que tanto hemos estado esperando y en tantas oportunidades hemos hablado. Es importante que tengamos ese relevo generacional, y existe. Lo que hay es que terminar de canalizarlo y que ellos se vayan cohesionando para formar parte de la vinotinto masculina y femenina. Y sí, además, el caso de Luis Hurtado me gusta porque es de la región de Mérida y entonces yo tengo que apoyarlo. Sí, es una región muy bonita. Yo en varias oportunidades lo he dicho, ahí hay mucho frío, la gente es muy amable, muy cálida, es una parte turística por excelencia acá en Venezuela, la región de Mérida, y
bueno, la calidez de las personas que viven allí. Yo siempre lo he dicho, si en algún momento me toca, cuando ya el retiro, me gustaría irme a vivir a Mérida, porque es una parte muy bella. Además, es un nombre de ciudad que, por lo que sea, no vamos a entrar a valorar. Tenemos aquí una en España, hay otra en México y quiero recordar que en Estados Unidos hay alguna también. Y por la razón que sea, un nombre muy utilizado, así que debe ser un territorio, una zona buena, por lo que sea. Vamos a dejarlo ahí. Y por último, pues está su apellido. El apellido, exacto. Bueno. Sí, que casualmente, se ha ido por mor de la conversación, no ha sido por otra cosa. Y Raúl, otra información que recordaba ahora, te lo comentaba hace un rato, el compañero Manuniel informaba de los 3 grupos que tendrá la Liga Sudamericana Femenina y las sedes para esta temporada. Los recordamos: 28 y 30 de abril, Concepción del Uruguay en Argentina, con Tomás de Rocamora, de Defensor Sporting, Sodie Doches de Brasil y Esportiva Italiana de Chile. Grupo B, escucha bien, Raúl Cedeño, en Guayaquil, Ecuador, con los 2 representantes de Ecuador, Esportiva Boca, con 2 Cs, no confundir con el equipo argentino, Santa María, que viene de ser el campeón, Berazategui de Argentina, el supercampeón argentino, y Fundación Anzoátegui, el campeón de la Superliga Femenina del 5 al 7 de mayo. Y bueno, luego Santiago del Estero para el grupo C, con Quinza, Malvín uruguayo, el Félix Pérez Cardoso de Paraguay y el Cal AZ de Oruro de Bolivia. Ya tenemos una cita en mente, 5 a 7 de mayo en Ecuador, y de momento tampoco tenemos nuevas noticias de Superliga Femenina. Recuerdo la nota que hiciste el sábado pasado con las jugadoras de Cojedes que estaban para el equipo nuevo, que se me ha ido ahora mismo el nombre. Estoy viendo la imagen de las jugadoras, pero no recuerdo el nombre. Mineras de Cojedes, ese es un equipo que debería de salir. Todavía no se ha oficializado. Esa jugadora, si mal no recuerdo, hablé con Edicta Blanco. La zurda. La zurda de oro, como yo le apodé, y ella se ríe muchísimo porque me dice, después que tú me dijiste así en una entrevista anterior, oye, la gente le gustó y ahora todo el mundo me llama la zurda de oro. Bueno, perfecto, efectivamente, ahí están conformando ese equipo. Como lo hablamos, están las capitalinas que jugaron un amistoso con Cayenas de Carabobo, el equipo donde está Ivaney Márquez. Por cierto, ayer estuvo de cumpleaños la eterna capitana de la selección vinotinto del baloncesto, Ivaney Márquez. Valga las felicitaciones, tuve la oportunidad de hablar con ella, la felicité. Felicitaciones nuevamente para Ivaney Márquez. Está Cayenas, está Capitalinas, está un equipo del Zulia, Zulianas, si mal no recuerdo. Está este equipo de Mineras de Cojedes, y los que ya habían salido, vamos a ver si vuelven a salir, ¿no? Los amigos de Pastoras de Lara, Yaracuyanas Basketball Club. Vamos a ver si estos conjuntos, Patriotas de Barinas, si mal no recuerdo el nombre, se mantienen dentro de la Superliga, y el Deportivo Anzoátegui, el DANS, la Fundación Deportivo Anzoátegui, que por ser campeones les dio derecho a participar en esa instancia internacional. Ahora bien, la información que yo tengo es que vamos a ver cómo se conforma este equipo del DAN, Daniel, distinguidos radioescuchas, porque al parecer va a haber muchos cambios de jugadoras entre varios equipos, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se arma o se rearma este equipo. Vamos a ver si van a contar con Gualesca, que fue su principal bastión para el campeonato de la primera edición de la Superliga Femenina, y a ver cómo van a ir conformados. Y otra cosa, y lo hablamos también, es si van a asistir a esta competencia internacional. Esperemos que sí, porque es el único representante de Venezuela. Me voy a montar en esa situación, a ver si, bien sea el viernes acá en 1 contra 1 web en Cancha Latina a través de 1 contra 1 web, o el sábado en Cancha Latina Radio por PNP Sport, podemos tener a los jerarcas
del equipo deportivo Anzoátegui para que nos hablen un poquitito de eso y si ya están conformando el equipo, ya deben de tener obviamente visualizado quién los va a acompañar. De repente agarran unos refuerzos de los equipos para ir, como le decimos acá en Venezuela, con un trabuco y hacer un buen papel. Para mí, sin tener información y como digo siempre por intuición, me suena que va a ser un mix de jugadoras de los diferentes, la base del campeonato y alguna que otra jugadora de los diferentes equipos, como por ejemplo ha participado Cangrejeros de Santurce en la Basketball Champions League, con 2 jugadores de Vaqueros, de Arecibo, de esto, y una base de sus jugadores, y no sería mala idea teniendo en cuenta que ahora mismo no hay competición, preparar ese torneo con la base de tu equipo y un refuerzo de algún equipo, un retoque. Así como fue, como lo hizo Pastoras de Lara. Exacto. Cuando fueron a competir a Colombia. Ellos agarraron a varias jugadoras. De hecho, recuerdo una que yo le digo a mi sobrina, Noelia Chile, que está ahorita estudiando en Puerto Rico. Ellas agarraron varias jugadoras, vente tú. No hicieron un 20 tú. Llamaron a varias jugadoras, conformaron el equipo, fueron a la competencia internacional. Desafortunadamente no tuvieron entrenamiento, no tuvieron rodaje, no tuvieron el suficiente roce y los resultados no fueron los que se previeron. Ojalá en esta oportunidad no ocurra así. Sabemos que no hay Superliga ahorita femenina, no están en acción las jugadoras, la gran mayoría de ellas están entrenando, mas no están jugando formalmente y ojalá, bueno, puedan conformar primero que asistan, que tengan la oportunidad de asistir, conformen un buen grupo de jugadoras venezolanas y hagan el mejor papel como representantes de Venezuela en esa competición. Además, para suerte de Pastoras de Lara, la pasada edición de la Liga Sudamericana nunca asistió, como hemos hablado, terminó, se paró, iba a volver, pero nunca volvió. Y cayó ahí en el olvido a las cosas que se olvidan y ahora se dio prioridad a los participantes de esa edición para esta, pero quiero ver porque salvo Argentina que se está disputando ahora mismo, Brasil que empezó la semana pasada, Uruguay que va a empezar pronto, Ecuador no tengo noticias, Bolivia no tengo noticias, Paraguay, gracias al amigo Rodrigo Domínguez de @ que es paraguayo, sí sé que llevan entrenando un tiempo. Y bueno, a ver qué nos da, porque siempre estos torneos internacionales nos gustan mucho en Cancha Latina, además el baloncesto femenino no lo apoyamos, como hiciste tú el sábado pasado, con un programa muy bueno con una empresaria ligada al baloncesto, en concreto la directora del equipo de baile de las... No me recuerdo el nombre, recuérdamelo. La Secochir. La Secochir, 2 jugadoras y más jugadores y más representantes del baloncesto en general. Y bueno, y no sé si nos puede adelantar, Raúl, porque vista ya hasta ahora, yo creo que la entrevista de Jack, que me ha comentado que tiene problemas de señal, está en Maracay y tiene problemas de señal, y yo creo que lo que vamos a hacer es, si tienes ya algo de lo que nos tenemos preparado para Cancha Latina Radio este sábado por PNP Sport 89.m, la primera emisora de Venezuela en frecuencia modulada, de deporte en frecuencia modulada. No sé qué nos puede adelantar para el programa de mañana. Mira, vamos a seguir intentando conectar con los venezolanos en el extranjero. Hay un par de jugadores que están en Colombia. Sobre todo, mañana creo que voy a tener a nuestro buen amigo a la máquina Fernando Lucena. Va a jugar en Colombia. Y hay un par tengo 2 o 3 invitados que estoy esperando me terminen de confirmar. Luis Almanza también, como lo dijimos, que va a jugar allá en República Dominicana, buen amigo de la casa. Y de verdad que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio a Luis Almanza porque es un muchacho muy estudioso, muy trabajador, muy decente en la cancha. Le deseamos la mejor de las suertes allá en la República Dominicana y probablemente también esté con nosotros mañana a través de la poderosa señal de 89.9 FM, Cancha Latina Radio por PNP Sport 89.9. Pues Raúl,
Muchas gracias por pasarte. Estaremos atentos para mañana a ver qué ocurre con tu cobertura del Sudamericano Sub-18 en Caracas. ¿Dónde se disputan? ¿Qué canchas son, Raúl? En la denominada selva de concreto, el Parque Miranda. Como la selva de concreto, o el José Joaquín Papatillo. Ese es el nombre del parque. Después estaremos atentos al programa del sábado y que usted lo disfrute con esa cobertura. Bolivia, Brasil, Colombia y Uruguay para el grupo A, y Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela para el grupo B. Y estaremos dando las nóminas próximamente en www.canchalatina.com y el resto de cobertura de aquí el buen amigo Raúl Cedeño para nuestra web. Así que un abrazo, Raúl, y nos estamos escuchando y leyendo próximamente. Seguro que sí, un fuerte abrazo para ti, Daniel, para todos los que sintonizaron Cancha Latina a través de Uno contra Uno web, a mi buen amigo Leo allá en los estudios centrales. Que tengan muy buenas tardes. Me despido desde Caracas, Venezuela, desde el consultorio de mi esposa, pura vitamina, y nos escuchamos mañana. Un abrazo, Raúl. Y bueno, visto que se nos cae la entrevista, el invitado que teníamos, tenía por aquí yo mi camiseta preparada de F. Bruce de Jan-Michael Martínez. Me secaré las lágrimas un poquito con el tema de las comunicaciones, pero bueno, hoy no la jugaron las dos comunicaciones, ya nos pasó creo que con Walter Hodge en alguna oportunidad, pero bueno, seguimos con un poquito más de baloncesto latinoamericano, un poquito la sonrisa que no se pierda, y habíamos pasado por Argentina. Y antes de seguir con la información de Argentina, tengo por ahí un top 10 de jugadas del Nuevo Basquete de Brasil, que les voy a pedir a mi compañero Leo Marro, que está ahí en los controles, a ver si nos los puede poner un poquito, nos los puede poner con audio para que los disfrutemos, esas 10 mejores jugadas del mes de febrero en la Liga Brasileña, y después seguimos con la información de Brasil, de México, de Chile y de Uruguay. Ahí sí. Stefano Pierotti não cai. Rebote ainda. Tem um segundinho para se virar. Viaja essa bola de longe. E caiu! Tá lá dentro. Que bolaça! Olha a defesa do Mengão. Pra tentar bater o líder invicto ao Gruber pra 3. Foi mal Tachon, mais um rebote ofensivo. Lindo passe! Gruber! 2 e a falta! Com mais um rebote e uma assistência fantástica de Guilherme Teichmann! Sensacional! Pode botar! Pode botar! Top 10 assistências do mês, pode botar pra ele Guilherme Teichmann! Pro Corinthians, se apresenta o Sievert, a bola com o Malcolm Miller, chegou de 3, dentro! De tabelão também vale!
E o Wesley mostra ali o semiciclo e tudo mais. Uau! Ponte aérea sensacional do Mogi! Conexão Lessa e Wesley Mogi. Não, Guilherme Ubeler, 3 pontos. Olha o Miguel rebote. O Isen muito bem. Que é isso, Antônio? Que disposição, meu caro! Relatos aqui da cabine, o Marcos levantou nessa enterrada. Não tem como ficar sentado. Não tem como. Primeiro o rebote do Miguel. Depois o Antônio vai pra cima do Alex Prapo. Sai comemorando. É uma jogada histórica. Bastou. O tocaço do Wesley Sena Bernete. Levanta a loucura o ginásio do César em Caxias. Primeiro um tocaço do Sena. Por vários ângulos para você num show de transmissão do NBB. E depois no contra-ataque a cravata do Ed. Estaba todavía con los ojos ojipláticos, aparte porque me gustan mucho los relatores brasileños, como lo viven, los winchirradas en tu defensa, espectaculares. Además, hemos visto por ahí varios de los jugadores. Hay por ahí una volcada o una enterrada, como dicen, o clavada, como dicen los brasileños. Algunos de los que van a estar en el concurso de volcada dentro del Yoga de las Estrellas que se juega este fin de semana. Repaso por ahí protagonistas. Tenemos para las volcadas Sergio Conceição Serjao, Tulio da Silva, que estaba ahí en de las mejores jugadas de este pasado mes de febrero, Maosiña, Renan Lenz, que creo que no estaba en este, pero está en algún anterior, Marcio Enrique, joven jugador Camargo, Alex Doria y para mí, o favorito, Bruno Caboclo. Va a ser una final entre Tulio da Silva y Bruno Caboclo. Puede ser digna incluso de un concurso de mates de la NBA y además mucho mejor que el que hemos visto en estos últimos años, pero bueno, no vamos a entrar por ahí porque esas cosas son mejor olvidarlas. ¿Qué más nos queda? 18 y 19 en el Juego de la Estrella en Río de Janeiro, el concurso de triple, una nómina de primer nivel, Larry Taylor, Santiago el Panda Escala, Lu Martínez, el Pigo Lucas Mariano, ojo, Guilherme Deodato, el hombre de moda en esta temporada de la NBB, Lucas Siever, Kawhi Berzola y Felipe Ruibo. No repite el vigente campeón Rafa Gesheimer. Y para las habilidades, Kevin Crescenzi, que sí es el campeón de la última edición, Lucas Díaz, Ricardo Fischer, Kyle Fuller, Oliviña, Guilherme Abreu, Petiño Nardi, Luis Felipe Gruber, todos jugadores de primer nivel en Brasil para este torneo que se juega el día, a ver, lo busco por aquí, el sábado, el viernes arrancarán los concursos y el sábado el Juego de la Estrella en sí, con son 4 equipos, 2 semifinales con 2 tiempos de 6 minutos y la final con 2 tiempos de 8. El equipo de David Jackson contra el equipo de Bruno Caboclo en la primera semifinal, es decir, el equipo de los extranjeros contra uno de los equipos de NB Brasil, y Yago dos Santos contra Guilherme Deodato, es decir, el equipo de nuevas estrellas, la nueva estrella, contra el otro equipo de NB Brasil. Un formato muy interesante y que yo animo a todas las ligas a imitar, porque evidentemente no todos los países ni todas las ligas tienen el mismo potencial para formar algo como montan en la NBA en el All-Star Weekend, pero para esto que monta Brasil es muy interesante y aquí desde Cancha Latina vamos a estar muy atentos a verlo a lo largo del fin de semana en nuestra cita agendada. Antes de todo eso, también no ha habido muchos partidos por el tema de la Basketball Champions League, pero como siempre nos gusta destacar algo. Vamos a destacar 2 de los partidos. Paulistano 87, Franca 77. Sí, perdió Franca 87-77. Segunda derrota del equipo francano, que está con balance 25-2. Para Paulistano, 20 puntos de Felipe Ruibo y 20 de Kawhi Borges para liderar el partido. Y de los otros partidos que se disputaron después de la Basketball Champions League, Mogi 73, Sao Paulo 90. Y hablamos mucho de Franca, de Flamengo, de Minas, pero ojito con Sao Paulo,
En este 73-90, 23 puntos de Marquinhos, 21 de Tyrone Curnell y 19 y 9 rebotes de Bruno Caboclo. Mucho cuidadito, que con ese Sao Paulo no hay que fiarse de él ni para NBB ni para la BCLA. Además, queda un partido, me resulta un poco extraño, pero bueno, está curioso. Dentro del juego de las estrellas, como previa a los concursos de habilidades, se va a jugar el Flamengo Paulistano a las 6:30. Curioso. Y luego a partir de las 21 horas empieza lo que es los concursos de habilidades. Los partidos, el juego de las estrellas será el sábado a partir de las 4:10, esas dos semifinales y la final entre los dos ganadores. ¿Qué más repasamos? Pues vamos a repasar un poquito de México, donde tenemos 2 torneos. Arrancaron semifinales de la Liga de Chihuahua con sorpresa. Se me ha olvidado comentar con Jorge Herrera porque para mí esto es muy sorpresa. Dorados cayó 89-92 ante Apaches de Chihuahua en el Dorados Capitales por mucho, el gran favorito y el equipo construido para ser el campeón del torneo. Y cayó en el primer partido de esta semifinal, 89-92, como decía, 17 puntos y 16 rebotes para Israel Gutiérrez para Dorados, 23 para Idris Alvarado en los vencedores. Y en la otra llave, Indomables de Ciudad Juárez 110, Vaqueros de Agua Prieta 88. Sé que Leo Marcos se está divirtiendo mucho con estos nombres de los equipos. Yo lo digo así en extra porque yo sé que todos estos nombres a cualquiera le llaman la atención desde luego. Y más, invito a los que no están leyendo, en los que están escuchando, que intenten traducirlo al inglés y se imaginen esos nombres de franquicia NBA en inglés. Vaqueros de Agua Prieta. O, por ejemplo, Indomables de Ciudad Juárez, tradúzcanlo al inglés e imagínense el nombre de franquicia NBA. Pues bueno, viejos conocidos en ambos equipos. En Indomables, Anthony Johnson, 26 puntos y Marvin Phillips, 22 puntos y 10 rebotes para Vaqueros. Segundos juegos de esa serie se juegan hoy mismo y para tercero y cuarto, si hiciera falta, nos tenemos que ir a los jueves y viernes de la semana que viene. Ya cambiando ya en canchas de Apache, en canchas de Vaqueros, que son los que están haciendo están jugando como visitantes en estos dos primeros juegos. En el femenino, como comentaba, Lobas 6-0, Regia 4-0, las dos líderes invictos de la conferencia mexicana, y Mielera 6-0, la líder invicta de la conferencia nacional. Y hemos estado hablando también con el equipo de Regia de Santiago porque es debutante, es equipo invicto, y yo creo que conocer un poquito de estos equipos que aparecen y que lo están haciendo bien, al menos de la parte deportiva, pues para contar un poquito algo del equipo, porque Loba y Mielera son de los equipos clásicos y totalmente campeones y multicampeones del baloncesto femenino en México. Entonces, no sorprende tanto. Por ahí que seguimos, ya encarando la recta final del programa, nos vamos a pasar por Chile, nos vamos a pasar por Uruguay. En Chile, jornada entre semanas, recuperando partidos, victoria de los dos equipos universitarios, victoria de la UD Conce que vuelve ya a la competición en Chile, 98-84 ante Español de Talca. Universidad Católica enlaza su tercer triunfo y vence 81-93 a Temuco con 29 puntos de Cristian Amicucci. Además, en este miércoles también se disputó la victoria de Deportes Castro 8-8-7-3 ante la Ánima, y Ancud cayó en casa ante Puerto Montt por 65-70 con 22 puntos y 17 rebotes de Roquette Johnson. Y ahí con ese triunfo la UDECON, el equipo campanil, amenazando con su 7-1 a los equipos de arriba, 9-4 Puerto Vara y 8-4 Leones de Quilpué y Puente Alto. Y por ahí, antes de encarar la recta final, proyecto, algo muy interesante que está montando la Liga Chilena, que se llama la Zona. Tenemos por ahí el tráiler y un poco para conocer cómo se manejan los equipos por dentro, y así que lo vamos a escuchar antes de hablar de Uruguay y ir cerrando el programa de hoy. La zona, creo que se llama, creo que es la zona, la casa, no recuerdo exactamente, me lo ha mandado de primera mano. Eso entreno todos los días, esa es mi motivación de día a día. El ambiente que se genera en los entrenamientos, en los viajes, es súper ameno. Hola Antonio, bienvenido. Compañerismo, el pasarlo bien también. Es una presión porque la gente está siempre metida en el básquet.
Bonita iniciativa, como decía, no recuerdo si era acaso la zona. Estaremos atentos para difundirlo desde Cancha Latina conforme vayan saliendo esta iniciativa, que no me salía la palabra antes, de la Liga Nacional de Baloncesto de Chile. Bueno, ya lo último que nos queda por hoy. No hemos tenido nota con Jean-Michel Martínez, pero tenemos contenido para completar 2 horas y todo lo que queráis. Un único partido me queda interesante en Uruguay, porque ha habido varios, pero me quedo con el Aguada 76, Urupán 71, con 2 debutantes. En el banquillo rojiverde debutaba Nico Casalánguida, que fue confirmado en este fin de semana en lugar de Dani Seoane, que fue cortado. Y un debutante como máximo anotador, Avery Holmes, con 18 puntos para liderar el equipo rojiverde, que no iba mal, para mi punto de vista no iba mal, y de esos 4 puntos que tenía de menos por incidentes en su cancha de la temporada pasada le habían pesado, pero está en una zona media. Pero bueno, son decisiones en una temporada especial como es el centenario de Aguada, quieren ir a por el título. Y fueron a por Nico Casalánguida, que estaba libre, aunque había visto por aquí por España en diversos, visitando Barcelona, Valencia y pasando varios entrenamientos. Pero bueno, nueva oportunidad para Nico Casalánguida a nivel internacional, y estaremos atentos también para contar lo que vaya haciendo con esta Aguada y con todo lo que pase en la Liga Uruguaya. Y nada más, queridos oyentes, pues programa número 65, completamos 2 horas con toda la información del baloncesto latinoamericano. Yo, como siempre cuento al final del programa, le emplazo mañana a sábado de 1 a 3 en horario de Venezuela por PNP Sport con Raúl Cedeño a la cabeza de Cancha Latina Radio. Nosotros 24/7 en www.canchalatina.com. Quédense en la programación de UQWeb Radio, o si quieren conocer algo del torneo de Santiago, váyanse al canal de YouTube de Cancha Entera, que debe estar por empezar el especial de Cancha Entera desde la gran arena del Cibao. Y nosotros nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes. Sean buenos, cuídense y hasta la próxima semana. ¿Qué tú querías? Yo sé que te gusta el